noches amigos de Denuncia Ciudadana. Hoy durante estas fechas estaremos dando a conocer el panorama del coronavirus COVID-19 desde cómo está afectando a nivel mundial hasta llegar al estado de Yucatán. La epidemia de la enfermedad por coronavirus 2019 comenzó a fines de diciembre de 2019 en un mercado de animales de la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China Central. Desde entonces se ha extendido rápidamente por China y en otros países, lo que ha generado miles de contagios en diversos países alrededor del mundo. El mundo ya superó las 400.000 muertes por la pandemia de coronavirus, que avanza de manera acelerada en América Latina, mientras los países productores de petróleo acordaron prorrogar el recorte de producción para reanimar los precios del crudo, colapsados por las medidas de confinamiento. El nuevo coronavirus ha provocado al menos 402.669 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por la Universidad Johns Hopkins con base a fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia, 7.006.436 personas se contagiaron en 196 países o territorios. Los países que registran más fallecimientos son Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. México se encuentra en el séptimo lugar mundial con 13.699 fallecimientos. En cuanto a casos confirmados de este virus, Estados Unidos ha registrado 1.940.468, Brasil 691.758 y Rusia 467.073. Por su parte, buscando salir del colapso económico causado por semanas de restricciones y confinamiento para contener el avance del virus, los países, incluso muchos que aún sufren los estragos de la pandemia, siguen abriéndose. Ante la caída de contagios y número de muertes, Europa continuará esta semana la reactivación del comercio e industria y la reapertura de actividades sociales y fronteras. Y aunque no se ha registrado un gran descenso en Latinoamérica, siendo actualmente el epicentro de la pandemia, sus reaperturas se hacen de manera paulatina, esto con el fin de no seguir atrasando más la economía. Una de las preocupaciones que tiene la gente es qué grado de mortalidad tiene. Según los últimos datos de la OMS, el índice de letalidad del nuevo coronavirus entre los contagios se sitúa entre el 2 y el 4% en Wuhan, mientras que fuera del área de esta ciudad se reduce en un 0.7%. Sin embargo, los investigadores consideran que aún es demasiado pronto para calcular con precisión su letalidad, en parte debido a que los casos leves no son diagnosticados y no se registran, además de que en ocasiones la enfermedad cursa de manera asintomática. Esto haría que la cifra se redujera significativamente. Otra de las dudas frecuentes es cómo se propaga. El virus se propaga principalmente de persona a persona, sobre todo mediante gotículas respiratorias, que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca y posiblemente entrar a los pulmones al respirar. Las gotas con el virus también se pueden depositar en diferentes superficies y objetos, que al tocarlos se pueden incorporar a las manos, lo que es potencialmente infeccioso si la persona luego con esa misma mano se toca la boca, la nariz y posiblemente los ojos. La Organización Mundial de la Salud indica que el riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presiente ningún síntoma es muy bajo, aunque advierte de que muchas personas que contraen la enfermedad solo presentan síntomas totalmente leves. Esto, dice, es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad y por lo tanto es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. Asimismo, una vez superada la enfermedad, se inicia la fase de excreción del virus, cuya duración media es de 20 días. Un trabajo publicado recientemente sugiere que la excreción prolongada indica que los pacientes todavía pueden ser capaces de propagar el COVID-19 en esta fase. Además, el coronavirus fue detectable hasta el final en las personas fallecidas. Con todo esto te preguntarás si es muy contagioso. Parece que el COVID-19 puede transmitirse con bastante facilidad. De momento, la OMS estima que la tasa de contagio del virus es de 1.4 a 2.5, aunque otras estimaciones hablan de un rango de entre 2 y 3. Esto quiere decir que cada persona infectada puede a su vez infectar a entre 2 y 3 personas. Para controlar una epidemia, la RO necesita disminuir debajo de 1.
Asimismo, para prevenirlo, los consejos divulgados por las autoridades sanitarias para evitar el contagio son lavarse las manos de manera frecuente y usar pañuelos o el codo para cubrirse la nariz y boca cuando se tose o estornuda. En cuanto al uso de mascarillas, no son imprescindibles, a no ser que se esté infectado o se esté en contacto directo con los pacientes del portan el virus. En caso de tener síntomas, las autoridades recomiendan llamar a los sanitarios para que en el caso de estar infectado no se propague el virus en los hospitales o se colapsen los servicios sanitarios. Continuando con este programa especial sobre el coronavirus COVID-19, muchos preguntan cuáles son sus síntomas, ya que muchos se confunden entre una gripe común, influenza o hasta la misma alergia. Con la llegada del coronavirus COVID-19 a México, muchos se preguntan por las diferencias y semejanzas entre este patógeno y otro viejo conocido y habitual de estas fechas, el virus de la gripe o el catarro. ¿Qué cosas tienen en común y qué tanto pueden diferenciarse? Muchos de los síntomas de ambas infecciones son similares. Sin embargo, el coronavirus tiende a presentarse con fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, dolores musculares, cansancio o abatimiento. Menos frecuente, expectoración, dolor de cabeza, tos con sangre o diarrea. Sin embargo, también parece que los afectados por una u otra enfermedad presentan ciertas particularidades, como el moqueo o el dolor de garganta, que son molestias típicas de las infecciones de las vías respiratorias altas. Es decir, si su nariz gotea y está estornudando con frecuencia, usted tiene seguramente un catarro o una gripe normal. El nuevo virus ataca las vías respiratorias bajas, por lo que los infectados desarrollan tos seca, dificultad respiratoria o neumonía, pero no dolor de garganta. En el caso de su transmisión, ambas enfermedades se transmiten también por vía respiratoria. Sin embargo, sí parece que el coronavirus tiene una mayor capacidad de transmisión que la gripe común. Se estima que se da un contagio de unos 3 individuos por cada persona infectada, mientras que en el caso de la gripe, esta transmisión llega a 1 o 2 personas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, distinguir las sutilezas que hay entre un cuadro habitual y este cuadro, un cuadro mucho más grave, más complicado, con más tos, con más fiebre, etc. En segundo lugar, hacer una buena historia clínica donde se puedan detectar los factores de riesgo. O sea, yo ya tengo una persona con un cuadro respiratorio, entonces empiezo a investigar si tiene los riesgos, por ejemplo, de haber viajado o haber estado en contacto con casos sospechosos o con casos confirmados. Lo siguiente para estar preparados es contar con el abasto de medicamentos suficientes, que en este caso, como te dije, va encaminado a ciertos antivirales, aunque no sean específicos, como el Tamiflu, la Mantadina, etcétera, y los medicamentos que se llaman sintomáticos, o sea, para manejar la calentura, las flemas, la tos, etcétera. Y bueno, evidentemente, la Secretaría de Salud se prepara también llevando un seguimiento de lo que a nivel federal la Secretaría de Salud Nacional le va mandando, ¿no? Por ejemplo, hay fases en la parte de epidemiología, existen fases. Entonces dice fase 1 epidemiológica, fase 2, fase 3, y entonces ahí le va a decir, cierras el viaje, evitas que la gente vaya a lugares públicos, distribución de cubrebocas. Bueno, eso si se diera un caso, la Secretaría va siguiendo esos lineamientos que además son globales, o sea, se manejan por la Organización Mundial de la Salud en todos los países y desde luego a nivel federal y los estados lo van cumpliendo de acuerdo a la situación. Tanto en el caso de la gripe como en el del coronavirus COVID-19, las personas con más riesgo de morir y sufrir complicaciones por culpa de la infección son los ancianos y personas con un cuadro de patologías previas o inmunodepresión. Por ello se externa tomar las debidas precauciones. Los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan provocada por el nuevo coronavirus son fiebre, dolor de cabeza y fatiga, acompañados de tos seca y sequedad, y en muchos casos de disnea, que es la dificultad para respirar. Estos síntomas se comparten con muchas patologías, por lo que para no saturar los servicios de salud y evitar nuevos contagios, el gobierno federal recomienda llamar al número 800-0044-800 y pide no salir de casa hasta estar totalmente seguro que no es un riesgo. En México, el COVID-19 tuvo su primer caso por parte de un hombre de 35 años procedente de Italia, el 28 de febrero de 2020. A partir de ese día, se han ido en aumento.
México acumuló 117.103 casos y 13.699 muertes por coronavirus al último corte, cuando cumple la primera semana de inicio del retiro de las medidas de desconfinamiento en el país, la llamada nueva normalidad. Este fin, México cumplió sus primeros 100 días de haber detectado el primer caso de coronavirus y en esta semana también ha registrado los máximos de confirmación de decesos, 1.092 registrados el pasado miércoles y de casos positivos, 4.092 el pasado jueves. La cifra de 188 fallecidos del domingo pasado es la más baja de los últimos 5 días, en lo que se reportaron 1.092 decesos el miércoles, 816 el jueves, 625 el viernes y 341 el sábado. El informe también refiere que hay 19.629 casos activos, el motor de la pandemia, además de 45.317 personas sospechosas de portar coronavirus y 173.975 que han dado resultado negativo. La segunda semana de nueva normalidad iniciará con todo el país en color rojo, riesgo máximo de contagio del semáforo epidemiológico federal, pero estados gobernados por la oposición han decidido implementar sus propios lineamientos, más allá de los permitidos por la federación, debido a que acusan que no reflejan la realidad en que viven. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que ante la alta intensidad de transmisión del virus, solo deben operar las actividades esenciales económicas. Pero también quiero decir que nosotros ya tenemos un plan para la recuperación y la creación de nuevos empleos. 2 millones de nuevos empleos. ¿De qué manera? Bueno, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, estamos pensando en 230,000 jóvenes que van a ingresar, que son adicionales al programa. El programa de mejoramiento urbano en 50 ciudades, que es impulsar la industria de la construcción, mejorar espacios públicos, mercados, introducir agua, drenaje, construir vivienda. Eso nos va a significar crear 228,000 empleos en lo que resta de este año. En Sembrando Vida aumentamos a 200,000 sembradores. El Tren Maya, nada más este año, 80,000 empleos. La refinería de Dos Bocas, 72,000 empleos. La construcción este año nada más de 1.350 sucursales del Banco de Bienestar van a significar 47,000 empleos. En contratación de médicos y enfermeras para enfrentar la pandemia, ya llevamos hasta ahora 45,080 profesionales de la salud contratados y vamos a seguir contratando para que no falten los médicos, no falte enfermeras y personal de salud que se requiere. En el aeropuerto que se está construyendo en Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, que está haciendo la Secretaría de Defensa, también alrededor de 44,000 empleos. En el caso del estado de Yucatán, las autoridades han implementado una serie de procedimientos de sanidad para evitar que sigan en aumento los casos. Sin embargo, el panorama sigue en aumento. Según los últimos datos oficiales, en Yucatán ha crecido la cifra de personas contagiadas por coronavirus, ahora con 2.146 casos positivos, de los cuales 16 son de otro país u otro estado, y teniendo 253 fallecidos por COVID-19. De los 2.146 casos reportados, hay 1.656 recuperados, no presentan síntomas y no pueden contagiar, 90 están aislados con síntomas leves y 147 están en aislamiento total. El rango de edad es de 1 mes a 94 años.
Por su parte, el gobierno de Yucatán decidió que su semáforo epidemiológico del por coronavirus pasará de rojo a naranja, al no coincidir con los datos de esta semana de la Secretaría de Salud Federal. Con esta decisión, a partir del lunes 8 de junio, el Estado iniciará la reactivación de actividades no esenciales, como la industria de manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler, ventas de comercios al mayoreo, despachos de profesionistas, hoteles parcialmente abiertos y restaurantes, solo mediante reservación y el 25% de su capacidad. El coronavirus COVID-19 es una enfermedad que poco a poco sigue afectando a la población. Sin embargo, no es tarea solo de las autoridades, sino de nosotros mismos. Haz caso a las recomendaciones aquí presentadas y evita que esta enfermedad siga propagándose. Mi nombre es Sandra Luz Irigoyen y esto fue Denuncia Ciudadana. Muy buenas noches.